Palabra va a estar en el libro de Hebreos, capítulo 3. Voy a estar trabajando con varios pasajes. Voy a usar diapositiva por si acaso, por si después usted la necesita. Usted sabe después la petición, no hay problema. Pero vamos a estar proyectando y vamos a estar trabajando en el libro de Hebreos, capítulo 3, bajo el título. Note bien el título, muy sugerente, Corazones, corazones endurecidos. Allí va a estar la palabra y algo que podemos decir ya como introducción, sabemos nosotros que la enfermedad más grande que existe hoy en el mundo es la enfermedad del pecado. Y sabemos también que el enemigo más grande que tenemos nosotros los cristianos es Satanás, el diablo. Pero a veces hay un peligro que subestimamos, es un peligro que está allí escondido y es el poder, la influencia que el pecado tiene en nuestras vidas. Es un riesgo real. Y note que el pecado se presenta como una amenaza porque el pecado nos puede llevar al endurecimiento del corazón. ¿Ha escuchado de esa frase? Cuando hablamos del endurecimiento del corazón, la dureza de corazón. Fíjese que si lo miramos bíblicamente, la dureza de corazón es un proceso de insensibilización, de apatía, de desinterés de lo espiritual y la fuente es el pecado, la causa y la fuente es el enemigo. Mire cómo todo está relacionado. O sea, para que te lo explique mejor, ¿qué es la dureza de corazón? Es pasar del corazón humilde y sensible, un corazón tierno que recibe, que escucha, que se humilla, a pasar a tener un corazón de piedra, duro, recubierto por el pecado, recubierto por la maldad. Fíjese que cada vez que nosotros pecamos, hermano, y eso es lo que va a presentar, y es la perspectiva aquí en el capítulo 3, cada vez que nosotros pecamos, esto afecta profundamente nuestra espiritualidad y afecta profundamente nuestra relación con Dios. Si usted no lo soluciona, si yo no lo soluciono, esto puede traer profundas consecuencias espirituales. Y por eso, mi hermanito, mi hermanita, vamos a hacernos unas preguntas en esta lección. Por ejemplo, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está mi corazón? ¿Tengo un corazón sensible o duro? Te lo digo mejor. ¿Te duele cuando pecas? Porque ahí está una alarma, ahí está muchas veces la advertencia, ahí está la luz de advertencia, porque hay gente tan endurecida que peca, peca y peca y no siente ningún dolor, ningún resquemor, no hay nada que le afecte. Fíjese que cuando una persona llega a pecar, llega a mentir, llega a robar, llega a decir una mala palabra, a tener una mala actitud, y no hay nada que se provoque aquí en su corazón, eso está indicando que está comenzando el proceso de endurecimiento o tal vez ya hay dureza de corazón. Es antinatural. Es antinatural que el cristiano cuando peque no le duela, no le afecte o provoque algo. Te pregunto, ¿te afecta pecar y ofender a Dios? Fíjese que el pecado es una ofensa directamente al corazón de Dios. ¿Te duele ofender a Dios, al que te ha dado tanto, al que te ha bendecido tanto, el que ha estado contigo siempre, el que te ha salvado, el que te ha perdonado, el que te ha dado constantemente oportunidades? ¿Y cómo muchas veces le devolvemos nosotros? Pecado tras pecado,
rebeldía tras rebeldía, y al final pecamos y pecamos, y nuestro corazón se va endureciendo. Por eso pensemos un poquito en el transcurso de esta lección, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está mi corazón? ¿He evaluado cómo está mi corazón? Y vamos a estar aquí trabajando en Hebreos capítulo 3 para considerar algunas características de un corazón duro, de un corazón insensible, encallecido, de un corazón que ahora está como piedra por causa, por causa del pecado. Y leyendo el pasaje, mira muy bien, primer punto, si quieres anotarlo por allí, primer punto, un corazón duro es un corazón sorprendido, que nos sorprende. La idea es, dejamos de estar atentos, dejamos de vigilar. Mira como dice allí Hebreos capítulo 3 versículo 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Pero nota la primera frase, mira cómo comienza todo. ¿Por qué el autor del libro de los Hebreos comienza este pasaje diciendo, miren, pongan atención, pongan atención, observen, vigilen? ¿Por qué el escritor del libro de los Hebreos está tan preocupado? Porque a veces sucede, mi hermano, que dejamos de vigilar, a veces sucede, mi hermano, que dejamos de estar atentos. ¿Cuántos no han sido sorprendidos por causa del engaño del pecado? No, si yo estoy bien, no, si yo lo controlo, no, si yo no creo que esto me afecte. ¿Cómo me va a afectar? No, si yo no soy débil. ¿Y cuántas personas se han confiado por el engaño del pecado y al final cayeron y cayeron y no se dieron cuenta que se deslizaron, que tropezaron, se creyeron firmes, se creyeron seguros, se creyeron en control, se creyeron que ellos podían salir solos? ¿Se ha dado cuenta que cuántos drogadictos o viciosos dicen, no, si yo lo dejo cuando quiero? No, si yo lo dejo cuando quiero, se creen en control. Y nota cómo comienza este pasaje. Mirad, hermanos, el primer llamamiento que el escritor del libro de los Hebreos hace es estar atento, es estar vigilante, es estar con los ojos abiertos, vigilando, preocupados, ya que el pecado nos puede sorprender. Mire cómo lo dice, si quieres anotarlo por allí, mire cómo lo dice en el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 14. Proverbios nos dice, bienaventurado, bienaventurado, el hombre que siempre, bienaventurada la mujer, el siervo de Dios, que siempre teme a Dios. Pero mire cómo lo dice también versículo 14. Más el que endurece su corazón caerá en el mal. ¿Te das cuenta? Siempre. Ahí está el punto de estar alerta. Ahí está el punto de estar vigilante, de estar cuidando, de estar aguardando. El enemigo va a meterse, hermano. El enemigo quiere destruirte. El enemigo quiere dañarme. El enemigo quiere destruir tu familia, quiere destruir tu relación con Dios. El enemigo quiere sacarte de la iglesia. El enemigo va a tratar de aprovecharse cualquiera sea la debilidad, y el siervo de Dios y el hijo de Dios debe estar atento, debe estar vigilante. ¿Cuántos no han sido sorprendidos? Mirad, hermanos, mirad, hermanos, pongan atención, miren las acechanzas del enemigo. Pablo decía, no ignoramos las maquinaciones, no ignoramos las acechanzas, no ignoramos los planes maléficos del enemigo.
Hay que estar atento, hay que estar vigilante. El corazón duro nos sorprende, no nos damos cuenta cómo nos vamos endureciendo y paso a paso y pecado tras pecado y situación tras situación nos vamos alejando y endureciendo y poniendo insensibles al pecado y nuestra relación con Dios. Primera cosa que nos dice el autor del libro de los Hebreos, mirad hermanos, pongan atención, cuidado, el pecado, el corazón duro te sorprende. Número dos, no solamente eso, también el corazón duro te lleva, la dureza de corazón te va llevando, mira este proceso, te sorprende, pero te va llevando también a la incredulidad. Va a decirnos el versículo 12 también eso. Empezamos a dudar, de Dios, empezamos a dudar de la palabra de Dios, ya no le creemos a Dios, ya no le creemos a las promesas de Dios, ya no confiamos en la palabra de Dios. Si lo dice el pasaje, mirad hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Mire el paso, cómo se va convirtiendo en un corazón duro. Comienza con la incredulidad. Ahí está. Comenzamos a dudar, comenzamos a dudar. Mira cómo esta idea de incredulidad se destaca bastante. Mira cómo va a decir, por ejemplo, 3:15, allí mismo en el libro de Hebreos, 3:15, entre tanto que se dice hoy, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, oír la voz de Dios, endurecer el corazón. Mira verso 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De incredulidad. Por eso va a decir también capítulo 2 versículo 1, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Te das cuenta? El corazón duro. ¿Cómo podemos llegar a tener un corazón duro? Número uno, cuando dejamos de estar alerta, el pecado nos sorprende. Número dos, nos vamos endureciendo porque nos vamos poniendo incrédulos. Dejamos de confiar, dejamos de creer, dejamos de acudir a la palabra. Ya no confiamos en las cosas de Dios, ya no confiamos en la palabra de Dios. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Cuánta gente hoy en día tiene la Biblia o entiende la Biblia de una manera intelectual? Hermano, te lo digo. Hermanos que se pueden saber la Biblia de memoria, hermanos que pueden tener textos bíblicos de memoria, hermanos que saben el libro, capítulo y versículo, pero viene un problema y se afanan. Hermanos que tienen el libro, capítulo y versículo, y viene un enemigo y no ponen la otra mejilla, y no aman a su enemigo, y no perdonan. Y uno dice, ¿cómo es posible que la gente sepa tanta palabra, pero no la viva? No la aplica. ¿Sabe por qué, hermano? Porque eso es incredulidad, porque tenemos mucha Biblia, pero poca práctica. El corazón incrédulo recibe la palabra, el corazón incrédulo escucha el texto bíblico, el corazón incrédulo entiende, raciocinia, pero el corazón incrédulo no vive, no practica. Eso le pasó a Israel. Uno dice, ¿cómo Israel fue incrédulo? Si estaba un ángel guiándolo de día con la nube y en la noche el ángel le ponía una columna de fuego, ellos miraban todos los días al ángel de Jehová frente de ellos. Hay gente que me dice hoy día, oye hermano Luis, si yo viera un milagro, yo seguiría a Dios fiel toda la vida. Hermano, los israelitas vieron 40 años al ángel de Jehová y no fueron convertidos ni en lo más mínimo. Fueron incrédulos y se quedaron en el desierto, no pudieron entrar. Dios le abrió el mar, Dios le mandaba comida, maná del cielo, Dios le hacía salir agua de la peña y no entraron. Porque esto no tiene que ver con texto, esto no tiene que ver con memoria, esto no tiene que ver con intelecto, con comprensión, esto tiene que ver con fe. ¿Creemos realmente a la palabra de Dios? ¿Creemos realmente a las promesas de Dios? El escritor del libro de los Hebreos nos dice, corazón malo de incredulidad. ¿Cuánta gente tiene la Biblia aquí en la mente
pero no la tiene aquí en el corazón. Viven con odio, viven mintiendo, viven engañando, viven en conflicto, no reflejan el carácter de Cristo, no sirven, no ponen la otra mejilla, no perdonan. Y uno dice, pero están llenos de la palabra de Dios. Corazón malo de incredulidad. No creen a la palabra de Dios realmente. No creen a la palabra de Dios. Se van endureciendo porque tienen mucho texto, pero realmente no creen a Dios, porque si creyeran a Dios, vivirían lo que dice la palabra de Dios, practicarían lo que dice el texto de Dios, tendrían la vida y el carácter que Jesucristo mismo espera de sus vidas. Es increíble, hermano, cómo el proceso paso a paso, míralo, te sorprende, te pilla desprevenido, te va endureciendo, va poniendo tu corazón malo, te va haciendo incrédulo. Fíjate cómo va avanzando. Hasta que el corazón duro, dice allí, dice allí el versículo 12, te aparta de Dios. Tercera característica de corazón malo, de corazón duro. Un corazón duro se aparta de Dios, como el pecado, como la dureza lo sorprendió, como va volviéndose incrédulo, como ya no está confiando en la palabra, ya no confía en las promesas de Dios, ya no le cree a Dios ni le cree a su palabra. Esto paso a paso va afectándote espiritualmente y las cosas de Dios ya no son importantes, ya no es prioridad. Qué increíble. Hermano, cuánta gente, cuánta gente paso a paso va desanimándose. Paso. Yo te estoy mostrando este proceso para que se dé cuenta, hermanito. Porque a veces llegamos a un hogar o un hermano nos dice, ay, hermano, es que estoy tan desanimado, ay, es que estoy tan desganado. Y a lo mejor esa persona no se dio cuenta que hubo un proceso. Y yo quiero mostrarte hoy día que hay un proceso, que esto no es automático, que no es, esto no es inmediato. Es un proceso donde el enemigo va insensibilizándote, donde el enemigo va endureciéndote paso a paso. Al final va apartándote de Dios. Ya las cosas de Dios ya no son importantes. ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente sabe de memoria? ¿Cuánta gente ha escuchado cientos de veces Hebreos 10:25? No dejando de congregarnos como algunos tienen, dice el pasaje allí, por costumbre. ¿Y cuánta gente hoy en día ha dejado de congregarse? Ha hecho una costumbre no ir a la iglesia. Ay, si yo no necesito a Dios. No, si yo puedo tomar la cena del Señor en mi casa. No, si Dios está conmigo en mi casa, si yo no necesito ir a la iglesia está llena de hipócritas. ¿Para qué voy a ir a la iglesia si yo puedo adorar a Dios aquí en mi casa? Yo siempre digo lo mismo. Yo no sé en qué texto bíblico dice esa doctrina, no sé si en primero o segunda de Satanás, pero en la Biblia no dice nada de eso. La Biblia dice que es muy importante estar juntos y congregarnos. Es muy importante estimularnos, como dice el pasaje allí, exhortándonos. Mira, exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El corazón duro ya no necesita la iglesia. El corazón duro comienza a alejarse paso a paso, comienza a dejar la congregación, comienza a dejar de congregarse. No, ya los estudios bíblicos no son más importantes, no, ahora el trabajo es más importante, las horas extras es más importante, el dinero es más importante, la familia es más importante, los amigos son más importantes y paso a paso vas alejando a Dios de tu corazón. Paso a paso vas tomando decisiones que te van alejando de Dios y de su iglesia. Corazón malo de incredulidad, corazón que se aparta del Dios vivo. Tú ves inmediatamente, yo le digo al hermano, ponga atención, mire los primeros síntomas del resfrío espiritual. Empieza el desgano, el desánimo. No, es que no me quiero congregar, no, es que los hermanos, no, es que los estudios, no, es que muy lejos. Ve que siempre en invierno es que hace mucho frío y en verano es que hace mucho calor. No es que en el invierno es que la nieve y la lluvia, en verano es que el sol, la transpiración, los traslados, siempre hay excusa. Siempre hay excusa para aquel que no quiere hacer la voluntad de Dios. Siempre hay un pretexto y al final la gente hace por costumbre. Incluso fíjese bien que este pasaje ha sido tan mal enseñado
Yo lo analizaba el otro día y le preguntaba a una congregación, porque cuando nosotros miramos Hebreos capítulo 10 versículo 25, dígame o no que sí es cierto esto, nosotros agregamos en nuestra mente, no dejando de congregarnos, y le ponemos ahí el domingo. Le agregamos mentalmente. ¿Se da cuenta cómo le agregamos mentalmente? Y yo le dije a la congregación, ¿dice el domingo? ¿Dice cuando la iglesia se reúne el día domingo? ¿O dice no dejando de congregarnos? ¿Y qué es congregarse? ¿Qué es congregación? Es cuando la iglesia toma la decisión de reunirse, de tener un estudio, de tener una actividad, de tener una reunión. ¿Cuántas veces la iglesia se congrega a la semana? Porque aquí los cristianos que se justifican, no, yo no me dejo, yo no, por si acaso, yo no me dejo de congregar, yo vengo el domingo, eso es que le decimos nosotros acá en Chile, los domingueros. Yo vengo el domingo y en la semana no te veo, hermano. No es que la Biblia dice no dejando de congregarse el domingo, y yo digo, ¿dónde sale eso? Si la Biblia dice no dejando de congregarnos. ¿Y qué significa eso? Que el mandamiento de Dios dice que un cristiano debe congregarse cuando la iglesia se reúna. Eso significa que si la iglesia tiene tres reuniones a la semana, cuatro reuniones a la semana, dos reuniones a la semana, el cristiano entonces tiene el deber, la responsabilidad de congregarse con la iglesia en esos días. Y si no se está congregando en la semana, entonces no se está congregando. Entonces está en falta, está en desánimo, está en dureza de corazón. Yo tengo que aprender a organizarme. Yo tengo que aprender a organizarme. La gente me decía, no, lo que pasa es que ahora es que los traslados, es que yo no sé qué pasó, parece que hubo como un reset después del tiempo de la pandemia, porque muchas congregaciones tenían estudios presenciales en la semana y ahora que pasó la pandemia ya no tienen estudios presenciales. Ya nadie va a los lugares de adoración en la semana. No, hagámoslo online, hermano, hagámoslo por Zoom. Y uno dice, ¿qué está pasando? A una congregación le dije, hermano, ¿me pueden contar cómo eran sus cultos, sus reuniones, sus actividades en el 2018, 2019? No, hermano, teníamos oración el día martes, el día miércoles nos reuníamos en el local, el día vienen los jóvenes, el sábado las damas, y todos así en el local de la reunión. ¿Y qué pasó ahora? No, es que ahora lo hacemos online. ¿Y por qué? ¿Por qué una pandemia nos cambió tanto? Cambió nuestra cultura, cambió nuestra adoración, cambió nuestra manera. O sea que el local está más lejos ahora, le dije a los hermanos. Los buses ya no pasan por ahí, ya no hay transporte. No, hermano, si hay transporte, no, si está a la misma distancia. Entonces, ¿qué fue lo que cambió? ¿Qué fue lo que cambió? ¿Habrá sido nuestro corazón? ¿Nos hemos vuelto más duros tal vez para eso? Es increíble que la gente no tiene ningún problema de recorrer horas y horas para llegar a una playa, para llegar a un mall, para llegar a un lugar de compras, para llegar a un lugar, a un banco, un lugar de pago. Pero para la iglesia del Señor no, es muy lejos, es muy tarde. Va de ir a ver un familiar, no hay problema, trasladarse, moverse, adaptarse. Para la iglesia del Señor, fíjese cómo eso está afectando hoy en día. Muchas congregaciones se han apagado y se están extinguiendo. ¿Por qué? Porque no están congregándose como corresponde, no están llevando la reunión cristiana. Yo no estoy hablando en contra del Zoom o de las reuniones online. Yo estoy diciendo que deberíamos hacer ambas cosas. Estoy diciendo que deberíamos dar énfasis en lo espiritual en cuanto a lo online, pero también en lo presencial. Y eso se está dejando hoy en día. Y la gente hoy en día está pensando que el domingo es el único día de adoración. Y no está haciendo ningún esfuerzo en la semana por acercarse a estar con sus hermanos, por el estímulo, por el abrazo, por la comunión unos con otros, por el visitarse. Y eso va afectando, hermano. Eso va afectando. Eso va provocando cosas en nosotros, que ya no crecemos, que ya no avanzamos. El mismo escritor del libro de los Hebreos también nos dice, allí en el capítulo 5 versículo 11 y versículo 12, esto es lo que está pasando. Esto es el corazón malo que se aparta de Dios. Un corazón malo que se aparta de Dios no crece, no avanza, no madura.
cristianos que se encuentran en el kindergarten espiritual toda la vida, siguen siendo niños, siguen dependiendo de la leche espiritual, pero no están creciendo hacia alimentos sólidos. Acerca de esto, dice Hebreos 5:11, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros. Y, y noto, es como que en mi oído notara la frustración del escritor. Después de tanto tiempo, nota la frustración del autor. O sea, tanto tiempo de ser cristiano. Se dice que los cristianos hebreos, los que recibieron este mensaje de exhortación, por lo menos debían tener unos 30 años de cristiano. Se dice que ellos eran cristianos hebreos, judíos, y que se escribió este libro antes de la destrucción del templo de Jerusalén, años 70. Por lo menos ellos llevaban más de 30 años de cristianos. Y aún así todavía no podían madurar y todavía no podían crecer, tardos para oír. Hay que explicarle cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Han llegado a ser como niños que tienen necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Fíjese el proceso. El corazón duro te sorprende. El corazón duro, el corazón duro te lleva a incredulidad, a corazón malo, pero el corazón duro comienza a apartarte de Dios, no creces, no avanzas, no maduras, dejas de congregarte, las cosas de Dios ya no son prioridad, la iglesia ya no es prioridad, la reunión cristiana ya no es prioridad, el crecimiento espiritual ya no es prioridad. ¿Cuántos hoy en día están camino al endurecimiento espiritual? Incluso esto, fíjate, como te comienzas a apartar de Dios, hay otros síntomas. Porque el corazón duro, el corazón malo también te aparta de la gente. Número 4, como no busco a Dios, como ya la iglesia no es importante, como crecer no es importante, como la iglesia no es importante, ya no busco apoyo, ya no busco amistad, ya no me refugio en otro. Al final dice verso 13, Hebreos 3:13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, hermanito. Exhortación. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Te das cuenta cómo vamos viendo este proceso de dureza, de insensibilidad, de lejanía, de desánimo? El corazón duro ya no quiere estar con sus hermanos. El corazón duro ya no quiere tener comunión. El corazón duro no quiere visitar, no quiere llamar, no quiere preocuparse, no quiere que lo molesten y no quiere molestar a otros. Antes exhortaos los unos a los otros cada día. Nótalo bien allí, cada día. Mira cómo lo dice también capítulo 10. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. Ya las buenas obras. Hebreos 10:24. La palabra allí estimularnos tiene que ver con encendernos, animarnos, motivarnos. Algo importantísimo de la reunión cristiana, algo importantísimo de estar en comunión los unos con los otros, es el estímulo, es el ánimo, es el poder estar juntos, el poder darnos apoyo, el poder refugiarnos, el poder tener amistad, compañerismo, fraternidad, son cosas fundamentales para el crecimiento cristiano, pero los de corazón duro comienzan a apartarse. No, todos son malos, todos son hipócritas, todos no tienen, ellos no llaman a nadie ni se preocupan de nadie, pero ellos están preocupados de juzgar y de criticar a otros. Ellos nunca han visitado a nadie, pero ellos quieren que lo visiten a ellos. Ellos nunca han llamado a nadie, nunca han estimulado a nadie, pero se preocupan que los demás no lo hacen. Hoy sí, si la iglesia es mala, mire, este hermano nunca visita. Y yo le pregunto, ¿y tú visitaste a alguien esta semana? ¿Llamaste a alguien? ¿Te preocupaste por alguien? ¿Exhortaste? ¿Estimulaste? Fíjese en el pasaje que leíamos, dice cada día. O sea, esto no está hablando de la reunión dominical, entre tanto que se dice hoy, cada día. Eso significa que tiene que haber un ambiente de estímulo, un ambiente de exhortación, un ambiente de visitación, donde estamos compartiendo con los hermanos cada día. Sabe que a veces nos hemos vuelto tan religiosos que muchos no se ven desde domingo a domingo y nada más.
Y si el hermano faltó el domingo, ya no lo veía en 15 días. Y nada más. Y no sabes nada de él, y no lo visita, y no lo llama, y no tienes contacto. Es increíble que tenemos contacto a veces con gente de otros lugares y no tenemos contacto con la gente de nuestra propia congregación. Es increíble eso. Le sabemos la vida a todo el otro hermano y no somos capaces de preguntarle al hermano que está al lado tuyo, hermanito, ¿cómo estás? ¿Te puedo ir a ver? ¿Cuántas veces no ha sucedido? Oye, hermanito, quiero pedir la oración. Es que estuvo hospitalizado 15 días, estuvo hospitalizado un mes. Y nosotros juzgando al hermano, oh, este hermano infiel, faltó un mes a la iglesia, ¿dónde andará? Puesto que anda de vacaciones, anda con la familia. Y a veces quedamos nosotros con tremenda tristeza. Mi corazón juzgó inmediatamente una persona. Y la hermanita, el hermanito, quiero pedir la oración, vengo saliendo del hospital, estuve súper grave. Oh, lo siento, hermanito, perdóname. Yo tenía que haber sabido esto. Imagínese enterándose después de que un hermano estuvo enfermo, enterándose después de que un hermano pasó una crisis. ¿Qué dice el pasaje? Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. Entre tanto que se dice hoy, importantísimo, muy importantísimo, porque el corazón duro se aparta de la gente. Esa es una de las estrategias favoritas del diablo, aislarnos, hacernos sentir solos, hacernos sentir desamparados. Y al final comienzo a resentirme, comienzo a juzgar, comienzo a criticar, comienzo a mirar mal a las otras personas, comienzo a sentir enemistad con lo otro, me veo como un enemigo y al final lo único que pasó es que perdí familiaridad, perdí comunión. Tendría que haber estado ahí con los hermanos, tendría que haber hablado con los hermanos, tendría que haber tenido más contacto con las personas. Y a veces nos vamos perdiendo y nos vamos endureciendo paso a paso, hermanito, paso a paso. Número 5. Otra cosa importantísima también es que fíjate cómo sigue el pasaje y sigue la secuencia. Un corazón duro también va siendo engañado. Como se aparta de Dios, como se aparta de la iglesia, de la gente, el pecado, el enemigo, comienza a engañarlo, comienza a justificarse, comienza a juzgar, apunta a otros. Él no se mira a sí mismo, siempre los demás. Es un indicador de un corazón duro. Siempre los demás son más pecadores que él. No, él está bien. No, él se está esforzando. Los demás son infieles. Él se esfuerza. No, los demás son rebeldes. Los demás son soberbios. Él a veces cae. Pero los demás son malos. Y al final el pecado y el pecado va engañando a esta persona. Es lo que dice allí en versículo 13. Fíjese la secuencia. Para que ninguno, ¿por qué debemos estar viviendo en un ambiente de exhortación diaria, en un ambiente de ánimo, en un ambiente de estímulo? ¿Por qué nos necesitamos tanto los unos a los otros? Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y el pecado te engañó, el pecado te sorprendió y el pecado te engañó. Fíjese que allí mismo, en el libro de Hebreos, pero en el capítulo 10 también hablando del pecado y del engaño del pecado, dicen versículos 26 y 27, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y note que esa frase allí, si pecaremos voluntariamente, en el original, si hay otras versiones, tal vez tú tienes otra versión que lo puede verter de una manera mejor, es si continuamos, está hablando de algo que se hace continuamente, está hablando de algo que se practica. O sea, aquí no estamos hablando de un hermano que cometió un pecado, tropezó y se levantó. Estamos hablando aquí de una persona que cayó y se quedó en el suelo, una persona que está haciendo del pecado su vida, su práctica, una persona que está practicando el pecado. Es lo que está diciendo el autor del libro de los Hebreos, que cualquier persona que comienza a practicar el pecado, ahí está el que se justifica, ahí está el que juzga, ahí está el que apunta, comienza a justificarse, comienza a creerse mejor que otro, pero al final está amarrado por el pecado.
Y el escritor del libro de los Hebreos nos dice que si has sido engañado, si estás en la práctica del pecado, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, cuidado, ya no hay sacrificio, ya no hay nada más que se pueda hacer. Lo único que puedes hacer es arrepentirte, pero ya Cristo no va a morir nuevamente por ti. Cristo no va a ir a la cruz por ti. Cristo no va a derramar su sangre nuevamente por ti. Tú eres el que está rechazando la sangre de Cristo. Tú eres el que está rechazando a Dios. Tú eres el que te está alejando voluntariamente. Tú eres el que está decidiendo pecar. ¿Cuánta gente hoy en día no ha sido engañada por el pecado? Y me gustó la mujer, y me gustó la mujer, y engañé a mi esposa, y me quedé con esa mujer, y sigo en adulterio. Y los hermanos le exhortan y le exhortan. No, estoy enamorado, es que ustedes no entienden, es que ustedes no saben, es que yo tengo derecho, es que yo soy joven, es que tengo necesidades. ¿Cuántos jovencitos no han sido engañados? Es que nos amamos, es que nos vamos a casar. Yo le digo, cásense. Es que nos vamos a casar si tenemos todo listo. Estamos esperando nomás. Terminar nuestras carreras, construir nuestra casa, hacer esto. O sea, como 10 años. Van a estar en fornicación entonces. ¿Por qué no lo hacen de inmediato? O vivan en castidad, o vivan en devoción y temor a Dios. El pecado engaña. ¿Cuántos no creyeron que eran capaces de mantener o de soportar los embates del enemigo? Creerse fuertes para no caer en un vicio. ¿Cuántos hoy en día no son mentirosos, no son rebeldes? No, si más adelante lo dejo. No, si de ahí me arrepiento. No, Señorcito, perdóname si no lo hago nunca más. Y el pecado comienza a engañarte, a engañarte y a engañarte. ¿Y cuántos no han sido contaminados, endurecidos? ¿Cuántos nos han apartado del Dios vivo por causa del engaño del pecado, hermanito? Tengamos cuidado, el pecado puede engañarnos, siervos de Dios. Cuidado, el pecado es cautivador, es seductor, el pecado está ahí y el corazón duro comienza a justificarse, el corazón duro comienza a apartarse voluntariamente y al final es tan duro el corazón ya y comienza a decir esta frase, ¿y qué me dicen a mí? ¿Y cómo a él no le dijeron nada? ¿Y por qué si él está en pecado? ¿Y por qué me viene a reprender a mí? Y al final es tanto el endurecimiento que la persona no quiere cambiar, que la persona no quiere arrepentirse, que la persona quiere que la iglesia le tolere. Y fíjate cómo el pecado está engañando y engañando y engañando. Se lo digo, hermano. ¿Cuántos matrimonios, o digo, disculpe, cuántas parejas quieren forzar a la iglesia que legalice o que mire bien una relación pecaminosa? ¿Cuántas parejas? ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres dicen tener derecho a seguir en su práctica lujuriosa, pecaminosa? Y nos tildan de criticones, nos tildan de extremistas, nos tildan de discriminadores, de juiciosos, solo por respetar la palabra de Dios. El pecado engaña, hermano. ¿Cuánta gente por ahí anda siendo engañada por el pecado? Y eso nos lleva a la dureza de corazón. Al final, nótelo bien, volviendo a Hebreos 3, nótelo bien, porque va a decirnos también un corazón duro, paso a paso, se va volviendo inconstante. El corazón duro no es fiel, el corazón duro no es perseverante, nunca termina lo que se propone. Este es un hermano, una persona que no tiene objetivo, una persona que espiritualmente hablando no tiene metas claras. Mira cómo lo dice versículo 14, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. El autor del libro de los Hebreos nos anima, retén, por favor, mantente firme hasta el fin, porque el corazón duro se vuelve inconstante, paso a paso. El corazón duro ya no es perseverante, el corazón duro se vuelve de doble ánimo. Mira cuántas veces el escritor del libro de los Hebreos o Santiago, por ejemplo, allí en 10:23, mantengamos firmes sin fluctuar. Hebreos 10:23, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. También Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Muchas veces la dureza de corazón se evidencia en la inconstancia.
no es fiel, no es perseverante, es persona de doble ánimo. Un día sí, otro día no. Un día quiere algo, un día quiere leer la Biblia, un día quiere ir a la iglesia, un día quiere predicar, un día quiere evangelizar, un día quiere ver a los hermanos, otro día ya no quiere. Otro día está desanimado, otro día ya no quiere Biblia, no quiere iglesia, no quiere palabra, no quiere evangelizar, no quiere ayudar. Son personas inconstantes. La dureza de corazón te vuelve inconstante. Por eso el autor del libro de los Hebreos dice, mantengámonos firmes sin fluctuar. Una idea de constancia, una idea de perseverancia. Si el que te llamó y el que te prometió es fiel, nosotros debemos andar en esa fidelidad. Si Dios nunca te ha fallado, ¿por qué tú le fallas? Si Dios nunca ha sido inconstante contigo, ¿por qué tú eres inconstante con Él? Si Dios nunca ha sido de doble ánimo contigo, ¿por qué yo soy de doble ánimo? El corazón duro nos vuelve inconstantes. El corazón duro nos vuelve gente no confiable, gente que no es perseverante, que no mantiene ni su palabra puede mantener. No, si mañana voy, ve que así dicen lo inconstante, y hermano, ¿va a ir a la iglesia? Uno no debería preguntarle a los hermanos si va a ir a la iglesia, ¿cierto? Debería ser la respuesta obvio que voy a ir a la iglesia, obvio que me voy a congregar, pero a veces uno le pregunta a los hermanos y hasta uno tiene dudas. ¿Qué mirar responder? Y ve como dicen algunos, no sé, en Chile dicen, voy a ver, voy a ver si voy. Yo digo, voy a ver, dijo el ciego, y nunca vio. No, eso voy a ver cómo está el ánimo, voy a ver si puedo. Mm, Inconstante, infiel, una persona no confiable. ¿Se imagina Dios no respondiera de la misma manera? Señor, sálvame, Señor, ayúdame. Voy a ver si te salvo. Voy a ver si te sano. Es grave tu enfermedad, pero voy a ver si tengo ganas de sanarte. A ver si te voy a dar un nuevo trabajo. Voy a ver, déjame verlo. ¿Se imagina que Dios fuese como nosotros y nos pagara exactamente como nosotros? ¿Cómo estaría en nuestras vidas? Problema de dureza de corazón. Incluso, fíjese bien, por todo este proceso y esta vorágine descendente. Número 7, el corazón duro se vuelve desobediente. El corazón duro practica el pecado, hace del pecado su vida, no puede dejar de pecar. Si así nos dice el versículo 15, entre tanto que se dice hoy, dice allí, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. También va a decir versículo 18, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Note, esta gente endurece su corazón, esta gente no quiere practicar la palabra, esta gente vive en desobediencia. Es gente que quiere practicar el pecado. Primera de Juan, capítulo 3 verso 8 y 9. Es gente que no quiere servir a Dios, es gente que quiere apartarse de Dios. Mire cómo lo dice Juan en Primera de Juan, capítulo 3 versículo 8 y 9. El que practica el pecado es del diablo. Wow, qué fuerte, hermano Luis. Pero sí, hermanito, hay una distinción. Hay personas que cometen pecado. Sí, a veces podemos caer, podemos tropezar, podemos cometer un error. Pero hay gente que practica el pecado. Es otra cosa diferente, hermanito. Yo sé que hay algunos que luchan. Yo sé que tú luchas y a veces has caído y te has levantado. Pero hay personas que viven en la práctica del pecado. Hay personas que hacen el pecado su vida. Y fíjate que dice allí el pasaje que el que practica el pecado, el que vive practicando el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. El diablo vive practicando el pecado y por eso apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. El que es nacido de Dios no practica el pecado, dice Juan, porque la simiente de Dios permanece en él. La palabra, el Espíritu Santo, la presencia del Señor, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Pero mucha gente hoy en día vive en la práctica del pecado, no puede dejar de pecar, no puede arrepentirse, no puede cambiar, no puede cambiar. Ese es el problema de el corazón duro, te vuelve insensible, ya no oyes la palabra, ya no quieres respetar a Dios,
Ya no te importa la palabra de Dios, ya no te importa obedecer a Dios, te vuelves desobediente, practicas el pecado, te vuelves del diablo, paso a paso. Y al final, hermanito, número 8, un corazón duro se pierde las bendiciones del Señor. Un corazón duro se pierde la salvación de Dios. Fíjate que en todo el pasaje, y nótalo bien, el ejemplo que nos va a poner el autor del libro de los Hebreos, verso 16, para hablarnos de Israel, para que aprendamos de la experiencia de Israel. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar en su reposo, pudieron entrar a causa de la incredulidad. ¿Te das cuenta? Fíjate, 16. Ellos oyeron, ellos escucharon, pero ¿cómo reaccionó Israel? Salieron con la mano poderosa del Señor. Dios fue bueno con ellos, Dios los respaldó, Dios los ayudó. Pero ¿qué pasó al final, hermanito? Pecaron, cayeron, desobedecieron, se mantuvieron en incredulidad. 10 veces tentaron al Señor en el desierto. Quisieron apedrear al líder, quisieron matar a Moisés, murmuraban en las tiendas de Dios. 40 años Dios los soportó. 40 años en el desierto. Y al final, solamente 2 de ellos, de los 602.550 varones de 20 para arriba, llegaron a la tierra de promisión y el resto no pudo entrar, porque un corazón duro, un corazón rebelde, uno que no quiere obedecer, uno que no quiere oír, uno que no quiere creer, se va a perder las bendiciones de Dios. Ellos no entraron a la tierra prometida y tú y yo no vamos a entrar al cielo si no dejamos el corazón duro. Si no tenemos un corazón humilde, sensible, un corazón de carne, si no queremos cambiar, si no queremos arrepentirnos, si no queremos dejar el pecado, difícilmente vamos a entrar a la nueva tierra prometida. Difícilmente vamos a entrar a la Canaán celestial. Ya le pasó a Israel y nos puede pasar a nosotros, hermano. Me puede pasar a mí. Le puede pasar a usted. Advertencia del autor del libro de los Hebreos. Cuidado con el pecado. Mirad, hermanos, estén atentos. El pecado dejó a todo Israel sin la tierra prometida. Y los que entraron fueron los hijos, una nueva generación de judíos. Pero ellos, los que vieron las maravillas del Señor, no entraron. Los que cruzaron por el mar, los que comieron el maná, los que estuvieron en el desierto, no entraron porque no valoraron las bendiciones del Señor y se perdieron la bendición más grande, que era la vida eterna. ¿Cuál es el mensaje para el día de hoy, hermanito? Mire cómo lo dice Hebreos capítulo 10, versículo 30 y versículo 31. Importantísimo este pasaje, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, hermanito. Recibamos esta advertencia de parte de Dios, que el pecado no nos gane la batalla, que el pecado no endurezca nuestro corazón. Date cuenta con este proceso, estas advertencias que en nuestro autor del libro de los Hebreos nos dice, porque Dios no quiere condenarte, Dios no quiere darte pago, Dios no quiere castigarte. Él va a juzgarnos, él va a ser implacable, sí. Por eso mismo nos habla a tiempo y fuera de tiempo, porque horrible, es horrendo caer en manos del Dios vivo. Israel no se arrepintió, Israel no escuchó, Israel no quiso poner atención, Israel fue rebelde y al final Israel se perdió. Por eso mismo, mi hermanito, ¿cuál es el llamado del Señor para nosotros en esta noche? ¿Qué es lo que nos está diciendo constantemente el autor del libro de los Hebreos? Mira ahí, 3:7, 3:8, márcalo en tu Biblia, 3:15, 4:7. Véelo allí constantemente. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. 3:15. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. 4:7. Otra vez determina un día. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. 3 veces en este pasaje, 3 veces el autor nos invita
a oír la voz de Dios, a poner atención al mensaje de Dios. 3 veces el autor nos dice, oigan a Dios, escuchen a Dios, no endurezcan, porque si endurecen sus corazones, les va a pasar exactamente lo mismo que le pasó a Israel, como en la provocación. Fíjate cómo llama a Dios ese día, el día de la provocación. Provocaron a ir a Dios, cuando debían haber tenido un corazón sensible y humilde para escuchar y dejarse guiar por el Señor. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cómo está tu corazón, hermanito? ¿Cómo está mi corazón? ¿Hay dureza? ¿Hay insensibilidad? ¿Me duele, me afecta pecar? ¿Me estoy apartando de la iglesia, de la reunión cristiana? ¿Me estoy apartando de mis hermanos? ¿Estoy siendo engañado por el pecado? ¿Está poniéndose duro mi corazón? Porque quiero dejarte este último pasaje para que podamos reflexionarlo y para que podamos meditarlo con todo nuestro corazón. Allí en el libro de Ezequiel hay una promesa tan bonita que siempre me gusta recordar, allí en Ezequiel capítulo 36, versículo 26. También dice el 27 por si acaso. Ezequiel 36, 26, os daré nuevo, corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. La promesa de Dios, hermanito, es que Dios va a darnos un nuevo, un nuevo corazón. Cuidado, pongamos atención, pongamos vigilancia, ojos abiertos, despiertos. Cuidado, el pecado, la dureza de corazón puede corromper, insensibilizar. Cuidado, que Dios nos ayude a poder tener un corazón de carne, un corazón humilde, hermanito. No voy a decirte que no vas a pecar, no te puedo decir que yo no voy a pecar, pero lo que sí puedo decirte es que cuando pecamos o nos caemos, los cristianos tenemos corazón de carne y nos arrepentimos y cambiamos y dejamos inmediatamente el pecado. Porque si te quedas allí en el suelo, si le das tiempo al enemigo para trabajar, si dejas que Satanás entre en tu corazón, Satanás va a querer volver tu corazón como un corazón de piedra, malo, incrédulo, que se aparte del Dios vivo. Y al final nos vamos a perder la bendición del Señor. Yo quiero que tú entres a la tierra prometida. Yo quiero que tú puedas llegar a la Canaán celestial. Yo quiero que podamos vernos los unos a los otros en el cielo, que podamos gozar de la bendición de Dios, que podamos alabar juntos eternamente y para siempre en la Jerusalén celestial. Pero así como Israel, todavía estamos en el desierto, todavía estamos en esta tierra. 40 años de prueba fue para Israel. Nosotros tal vez no son 40 años, pero es una vida de prueba, de sinsabores, de tentaciones, de situaciones. No permitas que el pecado y el corazón duro te alejen del premio de la salvación y de la Canaán celestial. Que Dios nos ayude a poder tener un corazón sensible y humilde, un corazón tierno y de carne, un corazón que recibe, se arrepiente, se humilla y cambia, un corazón que le duele pecar, un corazón que se da cuenta de sus errores, un corazón que no vive criticando a otros, ni apuntando a otros, ni hablando mal de otros, un corazón que quiere cambiar y mejorar, porque no quiere perderse las bendiciones del Señor. Que Dios nos ayude, que Dios te bendiga y muchas gracias por esta oportunidad. Sigamos estudiando Hebreos capítulo 3. Es muy bueno este pasaje y tiene muchas cosas más que